En el día de hoy, en el ambiente cristiano evangélico, uno de los argumentos más manoseados por los pastores divorcistas y a la vez más necesarios para ellos es tratar de demostrar que Dios se divorció de su pueblo Israel en el Antiguo Testamento. Es decir, enseñan falsamente que Dios es un Dios divorciado. Esta falacia se puede comprobar en innumerables vídeos y mensajes diseminados en todo Internet. Si los divorcistas lograran conseguir demostrar esto, es decir, que Dios es un Dios divorciado, argumentarían tener entonces una puerta abierta llamada divorcio. A esta falacia de que Dios es divorciado, los divorcistas añaden también la susodicha y manipulada excepción de Mateo 5:32 y 19:9, diciendo erradamente que fornicación es igual que adulterio, y con ello argumentan que el creyente puede entonces divorciarse y volverse a casar. Pero todo esto es falso. Los pastores divorcistas intentan desesperadamente encontrar algo que les permita apoyar su tesis, pero demostraremos en este mensaje que ambos argumentos que ellos inventan no existen en realidad en la Biblia, sino que es producto de su ignorancia, mala hermenéutica y una evidente mala intencionalidad de hacer decir al texto lo que ellos quieren que diga, es decir, hacen eisegesis y no una correcta exégesis del tema. Empecemos diciendo que, cuando los divorcistas hablan de que Dios se divorció de Israel, usando por ejemplo el pasaje de Jeremías 3, cometen un lapsus y un grave error de estudio contextual, porque en ese texto Dios no se refiere a que repudió a toda la nación de Israel, sino solamente se refiere a que repudió al reino del norte, que coincidentemente se llama también con el nombre Israel, a diferencia del reino del sur que se llamaba Judá. Israel y Judá formaban el conjunto total del pueblo de Dios. A la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos: el reino del norte, llamado Israel, 10 tribus, y el reino del sur, llamado Judá, con 2 tribus. Esta separación de dos reinos lo podemos ver claramente diferenciado específicamente en los versos siguientes de Jeremías capítulo 3, que es precisamente el capítulo que usan los divorcistas para pretender defender el divorcio diciendo que Dios es divorciado. Es decir, que paradójicamente el capítulo que pretenden usar para defender el divorcio es un capítulo que se presenta en contra de ellos y los deja en ridículo. Dice el texto: me dijo Dios en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso. Y pensé, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. A la rebelde Israel yo la había despedido y dado carta de repudio. Se refiere solo al reino del norte. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue como ella. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que lo hizo fingidamente, dice Yahvé. Y me dijo Yahvé: ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. En todos estos versículos se ve claramente en el texto la diferencia evidente de los dos reinos, el del norte, Israel, y el del sur, Judá, para que se vea que Dios no repudió a todo el pueblo, sino solamente a una parte, y una parte no es el todo. A pesar de que Judá fue peor en actos de infidelidad que el reino del norte, Israel, sin embargo Dios no repudió a Judá, ni la rechazó, sino que la esperó hasta el día de hoy. Cuando el texto de Jeremías 3:8 dice: la rebelde Israel yo la había despedido y dado carta de repudio, este verso fue escrito en el ministerio de Jeremías sobre el año 627 a.C. Entonces preguntamos, ¿cuándo se refiere Jeremías que Dios había despedido al reino del norte? La respuesta está en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, cuando vemos allí la respuesta a lo que había sucedido. Es decir, allí se narra el momento del despido, repudio definitivo solamente del reino del norte llamado Israel. Veamos en segundo libro de Reyes, capítulo 17, sobre el año 721 a.C. Dice el texto, versículo 13: Yahvé amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. Por lo tanto, aquí también queda demostrado, como vemos en el contexto, que Dios hace una clara separación de los nombres de los dos reinos. Pero al llegar luego al verso 20 y 23 dice:
desechó Yahvé a toda la descendencia de Israel, es decir, el reino del norte, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia para siempre. Yahvé quitó a Israel, reino del norte, de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos sus siervos los profetas. E Israel, reino del norte, fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta el día de hoy. Aquí se demuestra lo que Jeremías 3 dijo de que Dios había despedido solo a Israel, es decir, el reino del norte, no a todo el pueblo de Dios. Lo mismo se dice en Oseas capítulo 1, profetizado sobre el año 740, es decir, unos 20 años antes de que Israel, el reino del norte, fuera desechado a Asiria en la deportación del año 721. Dice el texto de Oseas: y le dijo Yahvé a Oseas: yo pondré fin al reino de la casa de Israel, es decir, el reino del norte, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, refiriéndose al reino del norte, sino que me olvidaré completamente de ellos. Esto es el repudio que habla Jeremías 3 solo para el reino del norte. Pero de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por medio de Yahvé, su Dios. Y esta casa de Judá siguió siendo el pueblo total de Dios hasta el día de hoy. Por lo tanto, Dios sigue casado con su pueblo, en su pacto, y no es divorciado. Veamos ahora, después de todo lo explicado, un resumen cronológico para comprender mejor el polémico y manipulado pasaje por los divorcistas en Jeremías 3:8. Dice el texto: la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. En el año 740, Oseas, como vimos antes en el capítulo 1, profetizó que el reino del norte, Israel, sería desechado para siempre. En el año 721, en el segundo libro de los Reyes, capítulo 17, efectivamente, el reino del norte es deportado a Asiria y desechado por Dios para siempre. Este es el repudio que habla Jeremías capítulo 3. En el año 627, Jeremías capítulo 3, habla de que Dios había desechado solo al reino del norte, no a toda la nación. En el año 538, Esdras 4 confirma lo anterior, es decir, a los judíos samaritanos del reino del norte no se les permite participar en la reconstrucción de Jerusalén por no ser judíos puros, porque habían sido desechados por Dios y se habían mezclado con los asirios. Por lo tanto, necesitamos decir todos estos datos porque en Jeremías 3, que es el famoso capítulo que usan los divorcistas para decir que Dios es un Dios divorciado, en realidad Dios no se divorció de su pueblo entero. Eso es un sofisma, una falacia, una mentira y una ignorancia escritural de los divorcistas. Porque Dios solo rechazó al reino del norte, que casualmente se llama Israel, pero no rechazó a todo su pueblo. La confusión viene en los divorcistas por su ignorancia y falta de estudio contextual al confundir el reino del norte, Israel, con todo el pueblo entero de Dios, que también se llama Israel. Pongamos un ejemplo actual. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de Panamá, Mónaco, Luxemburgo, Guatemala, Túnez, Singapur e incluso México, no sabríamos si estamos hablando de la capital o del país en general, porque el nombre de la capital y el país es el mismo, excepto que el contexto nos aclare de qué hablamos, si de capital o país. Si bien tanto el país como la capital de estos ejemplos se llaman con la misma palabra, en realidad son dos cosas diferentes. De la misma manera sucede con Israel, que es el nombre del reino del norte, a diferencia de Israel como el país o pueblo de Dios en general. Lo que los divorcistas no se han dado cuenta ni quieren tampoco es que en Jeremías 3 Dios no se refiere a todo el país Israel, sino que se refiere solo a la parte norte del país, también llamada Israel, tomando los divorcistas la parte por el todo cuando eso es un error. Así que cuando alguien venga a decir que este pasaje de Jeremías 3 o el de Isaías 50 demuestran que Dios es un Dios divorciado, o que existe una puerta llamada divorcio, sepan ustedes ya cómo contestarle contundentemente a esa persona ignorante. Lo triste de todo esto es que por esta seria ignorancia de las Escrituras,
estos pastores divorcistas llevan a la gente al divorcio y al adulterio por predicar el divorcio y el recasamiento, que lleva a la condenación, pretendiendo demostrar que Dios se divorció de todo su pueblo, cuando en realidad Dios solo amputó una parte de la totalidad de su pueblo. Solo desechó el reino del norte, llamado también Israel, pero permanece fiel y casado con su pueblo hasta el día de hoy. Así que es una mentira, una ignorancia y una manipulación de los divorcistas decir que Dios se divorció de su pueblo, pretendiendo hacer a Dios un Dios divorciado, algo que Él nunca hizo y es totalmente contrario a su naturaleza de fidelidad. Si Dios se hubiera divorciado de todo su pueblo, estaría Él mismo yendo en contra de su propio dictamen escrito en su palabra de que Dios odia el divorcio, como dice Malaquías 2:16, y que no se debe romper el pacto matrimonial, como dice Malaquías 2:14. Dios estaría haciendo lo que Él mismo prohíbe. Los divorcistas ofenden a Dios con su ignorancia al decir que Dios se divorció de su esposa, cuando Dios solo desechó para siempre a unas tribus, las tribus del norte, no a todo su pueblo, no a su esposa. Preguntamos entonces a estos pastores divorcistas, si Dios se divorció del reino del norte, llamado Israel, ¿por qué no se divorció también del reino del sur, Judá, cuando ambos reinos habían cometido las mismas acciones e incluso Judá las había hecho en mayor medida de gravedad e infidelidad que el reino del norte, Israel? Y si Dios se divorció, ¿por qué no se casó nuevamente con otro pueblo, como hacen los divorcistas que se divorcian y se recasan? Queda demostrado en este mensaje que el argumento divorcista de que Dios se divorció de su pueblo es mentira, y lo diré hasta el cansancio, porque no existe bíblicamente una puerta llamada divorcio, como se predica por ahí. Dios solo desechó una parte de su pueblo, pero sigue fiel a todo su amado pueblo hasta el día de hoy, descendientes de la tribu de Judá. En nuestro otro video, Divorcio y Nuevo Casamiento, le invitamos a ver la inderribable argumentación de que fornicación no es sinónimo de adulterio, como dicen los divorcistas, con lo cual quedan entonces derribados los dos pilares más importantes en los que se apoyan los pastores divorcistas para defender su doctrina de pecado contraria a la verdad bíblica. Que conste en acta. Asombroso. ¿Saben ustedes que Dios es un Dios divorciado? Y no es una herejía. Dios es un Dios que se divorció de Israel. Y si Dios, que es Dios, se divorció de Israel, por eso permitió el divorcio. Algo que nos funde los fusibles. Dios se divorcia de Israel. Dios se divorcia de Israel. En Jeremías 3, a la vuelta de Isaías y de Jeremías, versículo 8, Jeremías 3, 8, dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido, es Dios hablando. Yo le di carta de divorcio y carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde de Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y lo que haré es tratar de darle una visión panorámica de mi posición teológica con respecto al divorcio. La posición completa está plasmada en un libro titulado Una puerta llamada divorcio.